CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos y muy buenos días tengan todos ustedes, amigos y amigas de todo Costa Rica que nos siguen por la 89.1 FM del dial en radio y por supuesto en plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, siempre de manera simultánea para poder llevarle hasta sus hogares, sus vehículos, sus trabajos, sus dispositivos móviles. La mejor información que consideramos en la Fundación Red Democrática es importante que ustedes tengan a mano para que puedan así hacerse una idea de qué está pasando en Costa Rica y el mundo. Esta semana va a ser muy importante para poder tener insumos de dónde estamos y para dónde vamos. Y hoy tenemos a un invitado que es especial, es una persona que tiene mucho de qué hablar, mucho que opinar y que también ha sido comentarista y una persona que gusta también de conversar con quienes tienen incidencia a nivel nacional e internacional. Don Jorge Woodrich, bienvenido a su programa, a Red Democrática, esta es su casa. Jonathan, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? Jay, aquí debajo del árbol. Del árbol donde siempre haces las entrevistas tuyas. Don Jorge, cuando conversábamos, te dije, hablemos de Costa Rica. Ambos conversamos habitualmente con muchas personas, nos dan pinceladas, nos dan partes de lo que ellos creen y juzgan oportuno que sea conocido sobre cómo está Costa Rica. A juicio tuyo, después de toda la experiencia profesional que vos tenés, empresarial también, y de seguir hablando cotidianamente con muchas personas de interés público, ¿cuál crees que es la realidad de Costa Rica? ¿Es tan pesimista como nos dicen, tan esperanzadora como otros piensan, o estamos en medio de las dos aguas y vamos todavía de camino y en ese caso tenemos un norte claro? Bueno, que tengamos un norte claro, no lo veo yo. Hay ciertas áreas puntuales del sector público que sí van con una gran orientación y un gran avance, por ejemplo, en todo lo que es comercio exterior, todo lo que es nuestro esfuerzo por exportar a terceros mercados, el cambio de ese modelo que teníamos antes del mercado común centroamericano únicamente, ahora muchos destinos, eso es un trabajo importante, hay que seguir fomentándolo y apoyándolo, y yo creo que ahí hemos logrado crecer. En cuanto a educación, estamos en la peor crisis del mundo. Sigo pensando que hay que hacer una gran transformación en educación. Esa es una labor complicada porque involucra posiblemente el ministerio más grande, o no es posiblemente, es el ministerio más grande y es el corazón del desarrollo. Y ahí hay que hacer un cambio fuerte. Otro problema que tenemos es todo lo que es infraestructura, que tenemos un gran atraso, pongámoslo así, y ciencia y tecnología y otros campos ahí que yo creo que vale la pena ir discutiendo en el programa. Jorge, ¿ves que hay motivo para que la gente esté, no sé, si es pesimista? A ver, es que los números macro del país lucen bonitos, pero cuando uno hace el zoom y uno se acerca a la realidad de la gente,
hay grupos poblacionales que no la tienen tan fácil el día de hoy. No, definitivamente los números del crecimiento de la economía están muy desiguales, o sea, no, hay un grupo que tenemos mayores privilegios que otros y grandes fases, hay eh, un gran, una gran desigualdad que viene por hace muchos años y una pobreza que no baja del 20%, o sea, todavía seguimos con esa cifra sufriendo y ahí creo que es una gran labor que requerimos, porque tenemos los programas sociales, tenemos todo, pero no camina. Y mucho comienza en la educación, ¿verdad? Ujú. Cuando decís que es desigual y que la pobreza no baja, tenemos la disyuntiva de estamos haciendo lo mismo de siempre y estamos teniendo los mismos resultados. ¿Por qué nos cuesta tanto a los ticos, a la gestión pública, cambiar nuestra forma de pensar para poder hacer cosas diferentes? Sí, porque se necesita ponerse de acuerdo con todas las fracciones legislativas, porque es un cambio radical y es un cambio que requiere leyes nuevas. O sea, vos no puedes tener un Ministerio de Educación Pública con la estructura actual, ¿verdad? 90.000 empleados con decenas de asesores y de departamentos y la educación está en crisis, o sea, 10%, no ni el 10, como el 6, 7%, o sea, se puede decir que saliendo de secundaria aprueban los exámenes de inglés, el más básico, ¿ah? Eh, y un 7% aprueban el examen de matemáticas de la Universidad de Costa Rica. Entonces, algo está malo, no puede ser. Cuando uno analiza cómo está la estructura de los egresados de las universidades públicas y privadas, y vemos que no hay suficientes profesores de inglés, no hay suficientes profesores de matemáticas y solo que hay muchos profesores de la parte social, ¿verdad? Entonces ahí hay que hacer un cambio, o sea, pero es un cambio, ¿verdad? O sea, y un cambio no es poner un parche ahí, una curita. Tenemos que hacer cambios y eso requiere una gran voluntad política. Voluntad que ahorita está dispersa. ¿Crees que la educación es un tema tan grande y más importante que la seguridad hoy en día? Es que la seguridad en gran parte es producto de los problemas sociales y el problema social más grande que tenemos es la educación, ¿verdad? Hay el problema social de la vivienda, problemas sociales de otro tipo, pero la vivienda, perdón, pero la educación es el tema central para mí. Esos Bueno, cambios, también está la salud, perdón. sí. Es que cuando vemos los pilares, Jorge, está la educación que para vos es la principal, la piedra angular, la transversal de todo el modelo. Está la seguridad, que es producto de la salud, que provoca más desigualdad. El empleo no parece ser como que muy pareja la cancha para todos en función de la educación que cada uno tiene. Volvemos al tema de la educación. Pero entonces, cuando vemos la luz larga de Costa Rica, cuando la encendemos y vemos un modelo de desarrollo en función de la educación, la esperanza al 2030, 2035 es muy limitada. Si vemos que cada vez menos costarricenses terminan la educación secundaria y que es difícil emprender fuera del gran área metropolitana, si ya es difícil en el área metropolitana. Sí, yo creo que ahí tiene que haber una revolución completa en la parte educativa. O sea, ya el mundo cambió totalmente, ya está, eh, vos no puedes estar administrando la cantidad de centros educativos que tenemos, o sea, que son miles,
con profesores o con directores de escuelas y colegios que están en el campo administrativo y no están en la parte pedagógica y que no hay exámenes para ver continuos o ni hay capacitación continua. O sea, estamos secuestrados por los sindicatos en gran parte y hey, hay un montón de problemas por lo inmenso son millones que están que estamos invirtiendo. No sé si este año va a ser 2 billones de colones, o sea que es una suma muy grande. Ahí está lógicamente el FES, ¿verdad? Pero, pero hay que hacer una transformación. Cuando ves al Ministerio de Educación Pública, que vamos a concentrarnos en el Ministerio de Educación por unos minutos, Sí, tenemos una metodología que para que sea adecuada su implementación hay que darle unos 10 años de ejecución, de 6 a 10 años para que se pueda sacar una generación completa en función de un modelo. De hace 10 años para acá, se está enseñando a leer más tardíamente. Las universidades ya dicen, me están llegando gente que no tiene interpretación ni capacidad de ver a profundidad los textos que se le ponen enfrente. No hay inglés, no hay tecnología, no se les enseña a aprender. No hay tanto técnico. La educación dual no despegó. Son los sindicatos, la mayor parte del problema es la comodidad de un sistema que no le gusta moverse para ser más eficiente. Es el problema de la carga administrativa, la presencialidad en medio de escuelas, de aulas, en muy mal estado, la falta de tecnología. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el inicio de esa cuerda que tiene tan mala la educación, Jorge? bueno, comenzando por el Consejo Superior de Educación, ¿verdad? Sí, no tiene esa visión de largo plazo, no hay gente, no está estructurado como una institución con una gran balance, digamos, de disciplinas y de pensamientos y que trascienda a todo el sistema, ¿va? Esa es como la junta directiva, es como el consejo, como la junta, eso, el Consejo Superior de Educación, no sé cuántos años de existir, pero creo que con la Segunda República, imagínate, y esa estructura es una estructura que no es la más funcional, ¿verdad? Ahí están, creo que 3 exministros, ¿verdad? Que muchos lo que hacen es defender su Tu gestión, legado. ¿verdad? Y está el ministro de turno, que a veces dura 4 años, a veces dura menos de 4 años. O sea, y hay representantes también de los educadores, y en fin, no es un centro de enseñanza, de una visión de futuro, de qué está pasando, qué es lo que va a pasar con la inteligencia artificial, qué hay que hacer para lograr que los muchachos, en cambio, estar memorizando programas, sean creativos, desarrollen nuevas habilidades, o sea, que sean más, o sea, el mundo cambió. Ujú. Yo cuando veo a los de kinder, eh, digamos, de los chinos, ya, me maravillo a ver ya con computadoras, con robótica, con un montón de tecnología, donde ellos tienen que crear todo es un nuevo desarrollo, un nuevo pensamiento de la educación, es una manera distinta, ya no es aquellos libros de texto y aquellos a que había que memorizar todo, ¿va? Yo creo que los chiquitos tienen que comenzar con juegos y tienen que tener habilidades blandas que no se les está desarrollando, ¿va? Que aprendan a investigar, que aprendan a pensar en distintas formas porque el mundo cambia, güey, son casos que le van sucediendo, ¿va? Jorge, Yo- ¿es acaso
necesario darle a este Consejo Superior de Educación y en general a la institucionalidad pública de educación elementos de la practicidad del sector privado para ser más rápidos, más visionarios, más que se ajusten mejor a los tiempos, que tomen más rápido decisiones, porque muchas veces parece que el sector público va muy lento. Y entonces la pregunta es, ¿le hace falta ese condimento y ese ingrediente del sector privado que es más ejecutivo, más pragmático para trabajar? No, ve, nada más te voy a dar algunas cifras. Imagínate que te den un ministerio de educación pública. Bueno, el presupuesto dos punto y pico billones de colones. Gran parte se va en la remuneración, en salarios, lógicamente. Una parte va al FES, que están 500 y pico mil millones de colones. Ujú. Eh, hay, eh, aquí lo saqué, mira, hay 3.700 centros educativos de primaria, de los cuales 1.300 son unidocentes, con 420.000 alumnos, y en secundaria hay 762 centros con 376.000 alumnos, y en preescolar hay 116.000 niños. La planilla del MEP es de 94.000 funcionarios, Sí. con un ministro, 3 viceministros, 15 altas direcciones, 66 departamentos, 363 asesores, 27 direcciones regionales, 207 circuitos y cientos de asesores, jefes administrativos, servicio civil, directores, cocineras, conserjes, vigilantes, guardas, oficinistas, orientadores. O sea, nadie puede manejar una institución con mucha inamovilidad, ¿verdad? Porque eso es una realidad. Los sindicatos está el MEP, que tiene, el ministerio tiene el SEC, el Sintracobe y el ANDE, ¿verdad? Y ahí se cogobierna a través de la comisión paritaria, que es un órgano regulado por el derecho laboral y que se encarga de las soluciones de los conflictos relativos a la interpretación y aplicación de convenios colectivos que tienen rango de constitucionalidad. En las comisiones paritarias se discuten salarios, licencias, estabilidad, capacitación, salud, carrera docente, cargas, horarios, infraestructura, incompatibilidad, en fin. Los sindicatos de educación tienen un gran poder político. Entonces, ¿qué vamos a seguir trabajando con ese modelo? Cuando, por ejemplo, todos los países que han logrado transformar la educación es porque descentralizaron totalmente todos los centros educativos, ¿verdad? Es Caso esa, de perdón que te descentralizar, interrumpa. ¿Esa descentralización la ves a nivel municipal o a nivel privado? no. Yo veo que vos no le puedes dar, bueno, las municipalidades no tienen esa fortaleza. Ujú. En otros países, los gobiernos locales son gobiernos locales, realmente debieran de tener una gran presencia, pero vuelve lo mismo, entra la política y no en la parte técnica. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre un centro educativo privado y un centro educativo público o un semiprivado, un Don Bosco o colegios que Subvencionados. hay que tienen un convenio con el Ministerio de Educación para tener donde una parte se paga y otra parte son becas, pero tienen descentralizado toda la enseñanza, la, eh, la- la- el funcionamiento del centro educativo, donde hay autoridad, donde una junta de educación lo que hace es vigilar que se cumplan ciertos valores y ciertos
ciertos parámetros, pero no ahora no. Los centros, primero es un botín político, ¿ah? Eh, y ahí nadie manda, es la verdad. El pobre profesor, el director de la escuela o del colegio, tiene muy poca capacidad de mando. Entonces, no puede funcionar. ¿Qué es lo que han hecho otros países? Hacen una cooperativa y se lo dan a una cooperativa que administre. Ahí hay gobierno, hay gobernabilidad, ahí es otra forma de ver. Se le da un subsidio, sí, se le da un subsidio por resultados. Los maestros pueden recibir mejores salarios por resultados. No como ahora, ¿eh? Ahora no. Hay un colegio en Cartago que tiene una excelente posibilidades de resultados y todos sus alumnos, la mayoría, pudieron ingresar al TEC. Sí. Otros aprueban todos los exámenes de admisión de la Universidad de Costa Rica y tienen toda una estructura, pero es una cooperativa. Lo maneja una cooperativa. Lo único que le dieron es la infraestructura, que la infraestructura ya la tenemos, pero nosotros no somos capaces de arreglar nada. Y seamos honestos, con esa estructura jamás ni el mejor ministro del mundo podría manejar eso. Jorge, una pregunta. Cuando va a entrar o va uno viendo quién es el que se asoma a la cabeza de una elección nacional para presidente, las intenciones de resolver todos los problemas del país quedan de lado porque para nadie es un secreto que un buen presidente administra o tiene gente administrando eficientemente, pero él asume el sombrero de una causa, de un tema, de un pilar de desarrollo y se casa con él y lo lleva para adelante. Es su caballito de batalla para generar un legado. ¿Hace cuánto no tenemos un presidente que se haya puesto el sombrero para transformar la educación de Costa Rica y decir, todo se resuelve si transformamos la educación de aquí a 10 años? ¿Hace cuánto no tenemos un presidente que tenga ese don de mando para decir, vamos a poner toda la carne en el asador aquí? Hace muchos años. Ya. No quiero decir cuántos, porque van a decir que son los últimos 10 o que son los últimos, pero son, son muchos años, decenas de años. Yo creo que la educación viene sufriendo, viene decayendo. Yo salí de una escuela pública, muchos Yo salimos de una también. escuela pública, ¿verdad? Sí. Pero era otra cosa. Ahí no era que no había autoridad. Cuando uno ve que no hay autoridad, ni del director, ni de la profesora, entonces, ¿qué podemos lograr? Y ahora hasta la marihuana y las drogas están metidas en los colegios, escuelas. Todo es, no se le puede llamar la atención a un chiquito porque entonces los papás van a reclamarle ahí al profesor. Las incapacidades son de miles. Cuando tenés ese tamaño de empresa, es imposible manejarla en el sector público, sin autoridad. Entendeme que no hay ninguna posibilidad de nada. El que, el- Vamos a ver, el candidato o el posible presidente que venga, si no toma las decisiones fuertes, no va a cambiar la educación con este modelo. Nadie, no le da chance. Es duro. ¿Vos Yo no crees me que es estoy ganando necesario? los votos, es que no me estoy ganando votos, no estoy en el campo político, yo estoy en el campo, yo estoy, yo siempre he sido alguien que piensa que lo más importante de un país es hacer los cambios para que se logren las cosas, ¿verdad? Yo lucho mucho, estoy luchando también en la parte de salud y otros programas que usted conoce muy bien, pero
Que no comencemos con qué vamos a hacer con el sindicato, con la ANDE, qué vamos a hacer con el SEC, qué vamos a hacer con el otro. Lo más importante son los muchachos, los alumnos. No es posible que no tengan conectividad, no es posible que no tengan las computadoras, no es posible que no estén ya enseñándoles todas las herramientas de la educación virtual, de la inteligencia artificial. Todavía llegan y las pizarras las llenan con tiza y dicen que eso es educar, y la gente lo que hace es aprenderse nada más y las tareas, y más con la agravante de que los padres de familia ya no se pueden involucrar muchos. ¿Por qué? Porque no hay tampoco, eso es un círculo vicioso que estamos. Y los padres de familia lo único que van es a reclamarle si el chiquito salió mal en el examen, porque usted no le explicó, porque usted no le enseñó. Y no son solo los profesores, esto es un problema estructural, ¿verdad? Pero es el bendito, tenemos problemas en la selección de los profesores, en la capacitación de los profesores, en la falta de autoridad de los profesores y en una estructura que es inmanejable. ¿Qué va a llegar a ser un ministro, una ministra, y que nos hable de una ruta? ¿Cuál ruta? ¿Cuál es la ruta? Yo estuve ahora con el ministro recientemente. Le entregué el libro de educación que hice. Y me dice, hey, sí, pero bueno, ya este gobierno ya está en las últimas, ¿verdad? Y el próximo, si no toma en serio el asunto de educación, y vamos a salir del mercado. Jorge, te voy a hacer una interrupción ahí porque acabas de dar lo que para mí es el clavo principal de este edificio, que es la educación. Y es que lo que te dice el ministro de Educación de que ya van de salida es lo que demuestra que no se toman en serio en ningún gobierno el tema de la educación, porque lo dijiste al principio, comercio exterior, vamos sobre ruedas, tal vez a veces un poquito más lento, tal vez a veces más rápido, pero sabemos para dónde vamos y cuál es la estrategia. En educación, depende de quién llega, así hay que esperar a ver qué hacen. Y al tercer año ya saben que no tienen que seguir más porque el que viene va a cambiar todo, porque no está planificado y no es parte de un programa de desarrollo nacional. Estamos en problemas desde ahí. Sí, porque no hay aquí, nosotros no nos acostumbramos a planificar nada. ¿Qué es la diferencia entre China y otros países? Y todos los países asiáticos, ¿verdad? Corea, Japón. Japón, bueno, todos, y algunos países europeos, Estonia, Letonia, todos son los que mejoran todos los índices de educación, son gente que planifica a largo plazo, pero califica muy bien a los profesores, califica al ingreso en el periodo que los están continuamente en un proceso educativo, pero no ellos mismos, porque si hacen un congreso en que ellos mismos se van lo que hacen es hacer una reunión y la mayoría se va para San Andrés o a otros lados, y ya van a pasear, son vacaciones. Y las incapacidades son una barbaridad. Yo creo que tenemos materia prima, pero hay que motivar y hay que hacer grandes decisiones. No puedes hacer una escuela que está en la zona sur, ¿cómo la estás viendo desde aquí, desde San José? Mientras mandan papelitos, porque todavía siguen los papeles, y son como 18 pisos de papeles, ¿verdad? Y entonces eso no camina. Y si hay que hacer hay que arreglar una gotera, bueno, hay que ir hasta pedir un presupuesto extraordinario, y bueno, y hay que hacer hasta una licitación casi, ¿va? Para cualquier cosa. Mientras tanto, hay muchos centros educativos que no tienen infraestructura mínima, y salud ya los ha señalado.
Más Y de hay 900 muchas, hay. sí, bueno, imagínense. Entonces, bueno, dame una idea de cómo resuelvo. Yo lo único que siento es que démosle eso a unas cooperativas o una asociación de desarrollo, o puede ser una ONG, o puede ser un grupo de vecinos, o hacer una alianza estratégica, pero la educación tiene que manejarse con otro concepto, con un concepto de calidad y de preocupación, porque la preocupación nuestra debe ser en los alumnos y por resultados, y nada de que yo te hago un examen y que está estandarizado. No, no, no. Hay muchos problemas Ese, de de hecho, ese examen estandarizado es lo más injusto que hay para todos, porque de se tiene claro. que hacer para que lo intente aprobar los que más rezagado van y lo puedan hacer los que más adelantado van. Al final de cuentas, ni se les hace una evaluación justa a los que saben, ni se les está promoviendo el salir adelante a los que van más rezagados por la razón que sea. No, y es muy complejo, es muy difícil. Hay muchos muchachos eh, eh, que, que tienen una serie de, de problemas para poder aprender, que no van a la Ujú. misma velocidad, que tienen problemas en la casa, que tienen problemas de salud, en fin, hay tantas cosas que pueden suceder y, y se necesita una calidad especial, porque hay que ayudarles y apoyarles. A mí me daban clases especiales, porque siempre era muy distraído y me costaba mucho concentrarme y todo ese tipo de cosas. La maestra, una maestra de la escuela Buenaventura Corrales, siempre, todos los sábados iba a parar ahí, porque cada vez que dictaban, porque tenía un problema de dislexia yo. Sí. Bueno, pero ¿vos crees que podemos seguir así? No. Jorge Woodbridge, Buenaventura Corrales, con tantos alumnos para llegar hasta las autoridades, imposible casi. Pero Cuando, era otro mundo. Cuando dices que no planificamos y que vamos al son y al ton de lo que vaya pasando durante el tiempo, esa falta de planificación nos está saliendo más caro de lo que creemos. Porque cuando vemos, a ver, es como analizar, Jorge, el tema de las pensiones. Cuando hay un pico bajo de la rentabilidad de las pensiones, los expertos dicen, no vea ese punto, vea la línea de tiempo a lo largo de tantos años en donde se va a saber al final la rentabilidad que va a obtener. En educación es igual. El tema es que no estamos viendo que al 2030, 2035 no vamos a tener necesariamente la mejor calidad de profesionales porque no estamos haciendo la educación planificada hoy. Esa perspectiva que das de cooperativas, de fuerzas vivas de la sociedad civil administrando y asegurándose la calidad de sus propios hijos, es entonces la forma positiva y correcta de sacar este barco adelante. Eh, yo creo que lo que tenemos que hacer es aceptar primero los problemas que tenemos. No se trata de andar haciendo diagnósticos. No puede haber nada. O sea, simplemente no se puede administrar una institución con 90.000 personas, centralizado totalmente, con las miles de dificultades que hay aquí para capacitar, para formar, para sancionar, para premiar la excelencia, la calidad. No, no se puede. O sea, quien diga otra cosa está equivocado. Y eso no le va a gustar a los sindicatos, lógicamente. Y los sindicatos son cogobierno. Así ¿En qué de otra, sencillo. Y en qué son otra muchos parte? votos, ¿verdad? Con eso Sí. puedes perder unas elecciones, ¿verdad? Es que Sino que, ese es el miedo que hay en el escenario, porque las grandes transformaciones no se hacen por el miedo a perder. bien, pero tiene que haber
alguien que tome esas decisiones, que no le importe el resultado de corto plazo, sino que se vea a largo plazo, ¿verdad? Hay gente visionaria en este país. Y la educación, nosotros hemos hecho grandes avances, ¿verdad? Pero ya y ahora la velocidad que agarró el crecimiento de educación con la inteligencia artificial es otro mundo. Otro mundo. Y dígame usted cuál escuela le dan a los muchachos eh, las herramientas de la inteligencia artificial. Ninguno. ¿No? Entonces ahí estamos mal. Cuando vemos los complementos de la educación para sacar el país adelante, ¿cuál otro problema hay que resolver para darle sustentabilidad al esfuerzo que se puede hacer en educación? ¿Qué otra cosa en el país hay que resolver? Primero tenemos que sacar profesores de calidad, porque ahora tenemos profesores de la salida, que salen de las universidades públicas y profesores que salen de los colegios privados, de las universidades privadas. Y hay universidades privadas que no están cumpliendo los requisitos, ¿verdad? Pero, pero como no hay un buen análisis para ingresar a dar clases, ¿ya? Para aceptar a alguien, y tampoco los directores de las escuelas, mándame alguien que de ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, me imagino que ven ahí el montón de currículos y este tiene un montón de premios y cosas, pero no son los títulos, porque es pedagogía, es muchas cosas que se requieren para ser profesor. ¿Ah? Y Jorge, sí, decime. eso significa que hay que ser muy estricto. Bueno, y ahí no todos van a salir bien, y ahí hay que escoger. En otros países del mundo, los educadores son los mejores pagados y los profesionales mejor seleccionados y, y se evalúa continuamente. Aquí no, aquí entras a dar clases y ahí te vas hasta que te pensiones. No, Jorge, tal vez el estoy gobierno, hablando, tal vez ¿cómo? estoy hablando, sí, estoy hablando fuerte sobre la No, educación, pero es la realidad. mira, es que no, yo creo que coincidimos muchos que resolviendo la educación se puede desentrabar y destrabar el país como tal, pero ese cambio nos va a dar dividendos la siguiente generación, porque como estábamos diciendo hace un rato, Claro. el muchacho que entra o el niño que entra en preparatoria tiene que esperarse a que llegue a la universidad para ver el fruto de ese cambio, como un todo, en una línea generacional. El, el resto del país, el resto del engranaje, sin entrar a echar culpas sobre si es responsabilidad de quien estuvo en el 2000 en el gobierno, en el 2010 en el gobierno, o los últimos dos, eso ya tenemos que pasar la página y dejar de echar culpas. Pero hay visión estratégica en el gobierno de la República, sin distingo de quién esté arriba en la silla presidencial. Hay diseño estratégico de un país para llevarlo adelante, para sacarlo adelante. Yo diría que no hay conciencia, hay problemas y lo estamos viendo en las pruebas PISA, ¿va? Ahí vamos, para atrás, y vamos a ir cada vez peor. Y cada vez hay menos capacidad para, para los requerimientos de las empresas privadas para contratar gente, ¿va? ¿Cuántos hablan inglés? El 6% apenas de todos los que se gradúan de los colegios. O sea, eso no puede ser que haya dos Costa Ricas. Eso es lo que yo estoy disgustado. Hay algunos que podemos ir a una escuela o un colegio privado pagando unas sumas que son muy grandes, ¿verdad? Sacrificándonos mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos para nuestros hijos una enseñanza de calidad.
y otros que no pueden. Entonces ahí seguimos en el círculo. Y esto no es de, esto se va a requerir muchos años, no es un cambio que va a requerir, no es para 4 años, esto es para 10 años ver los cambios, pero hay que comenzar y se van a perder, me imagino que los políticos no piensan en esa situación, ¿verdad? Si a mí me nombran ministro de Educación, ¿qué hago? Saco un folleto ahí, un libro ahí, si lo saco de la ruta de la educación, pero no me atrevo a decir las cosas que digo yo. ¿Por qué? Porque no duro. Simplemente el presidente dice, bueno, hasta luego, me alegro de verte, Jorge. Esto Jorge, es serio. Jorge, cuando se dice el mandato constitucional de que la educación es gratuita y obligatoria de acceso universal, se tergiversó a lo largo del tiempo y se comenzó a pensar que eso es sinónimo de superficialidad, de simpleza, del mínimo esfuerzo, con que todo el mundo sepa leer y escribir es suficiente. Es decir, lo universal, lo gratuito y lo obligatorio fue al final un anclaje al desarrollo, lo interpretaron mal quienes estuvieron al mando en sindicatos, del ministerio, de los educadores, es decir, todo en conjunto entendimos mal el concepto de la naturaleza de la educación en Costa Rica, porque lo que estabas diciendo de quien hace el esfuerzo para mandar a sus hijos y nietos a educación privada, grafica muy bien el hecho de que en la educación pública las cosas no van para nada por el buen camino. Yo creo que es cuestión de preguntarle a las universidades sobre los ingresos de los alumnos, a ver cuáles salen muy bien algunos colegios públicos, ¿verdad? Que tienen esa posibilidad de ingresar a las universidades eh, públicas, ¿verdad? Y con muy buenos resultados, pero porcentualmente es preocupante, ¿verdad? No creo yo que sea sencillo la solución, pero no se trata de diagnóstico, se trata de tomar acciones, ¿verdad? A 10 años plazo, pero darle continuidad. Es un programa de gobierno a largo plazo. No estoy diciendo que se quite, que se les solicite pagar a nadie la educación, la educación es gratuita. Pero si alguien tiene y puede pagar, no sé, 10.000 colones, ahí en un caso, al mes, o 15.000, y recibe una mejor educación, pues con gusto lo van a pagar. Y el que tiene recursos, no paga, paga más, pero tenés que nivelar la cancha, no puedes seguir en esta gran diferencia de clases que tenemos. Y eso es el problema más serio que tenemos. O sea, todo el mundo dice, ay, la violencia, el empleo, el crecimiento de las condiciones de Costa Rica, dependen de qué, de la educación, dependen de la salud también, y dependen muchos programas, que no solo es educación, tenemos una maraña de trámites para todo que es algo espantoso. Y esa maraña de trámites nos está quitando los sueños de producir y de crear. El, ¿Qué esperas de esta campaña, Jorge? Cuando vemos que faltan 8 meses para elegir presidente o presidenta, ¿qué esperas de esta campaña y qué esperas los siguientes 4 años a nivel de política pública en educación? Lo que espero es vamos a ver, que tomen decisiones valientes, porque yo imagino las ofertas que van a hacer, ¿verdad? Que todo el mundo va a salir con perfecto, que la economía va a crecer, que se va a acabar la pobreza, que no va a haber diferencia de clases, que
que todo el problema de seguridad se va a arreglar. Y no es con más maestros, no es con más maestros, no es con más policías, no es con un montón, no es con más carreteras, es con más ordenamiento total del país. Es triste oír cuando, cuando ya prácticamente se disminuyó la mitad de la gente, casi, no, de un 70% a un 40% ya se maneja en buses. O sea, ya la gente no maneja buses. Entonces, transporte público es un desastre. Y hay lugares donde ya no van a entrar los buses, ¿verdad? Entonces, bueno, hay llegar a una crisis continua en cualquier campo donde uno quiera, ¿verdad? Ujú. Estamos desordenados entonces como país. Uh, Perdimos el rumbo ¿Hace cuánto? hace muchos años. ¿Y Y por todo el qué? mundo, ¿y qué es lo que pasa? Que todo el mundo dice, es que yo no tengo la culpa. Eso es un problema que viene de hace muchos años. ¿Pero por qué perdimos el rumbo? Y por eso, por la irresponsabilidad de quien llega a gobernar, que porque hemos hecho un estado tan complicado, tan lleno de instituciones y de trámites y de cosas y de protección, eh, y no hay meritocracia, básicamente. Eso nos Entonces, da, eso nos da un escenario complicado, Jorge. no, pero se puede arreglar, tampoco es que estamos tan mal, ¿verdad? Yo tengo que poner las cosas como son. Ay, usted que ha estado en política y en la Asamblea Legislativa y todo, puede decir, ahí pueden decir lo que quieran, que van a arreglar el problema de seguridad pública, que hacen una comisión y que una megacárcel, que van a aumentar el número de policías, que van a aumentar las sanciones, digamos. Eso no es la solución. O sea, tenemos que buscar los problemas estructurales que tenemos. En un momento estabas diciendo al inicio, te hacía una pregunta y me decías, es que cuesta mucho poner de acuerdo a todos los sectores y ahora son más partidos y más sectores de la sociedad representados en política. ¿Es, es necesario y hace tanta falta entonces un proceso como en algunos momentos se hacía de concertación de mesas de trabajo, como se han intentado la mesa de trabajadores del Banco Popular, un presidente al inicio de siglo hizo modelos de concertación, es decir, ese esfuerzo se vuelve entonces vital para poder poner un norte a todo lo que hacemos en el país. Primero, hay que tener un buen diagnóstico y decir las realidades, ¿verdad? Porque si uno dice que la educación es una maravilla, entonces no hay nada que hacer. Que todos vamos a seguir en esto, no va a pasar nada. Hay que cuestionar las cosas y hay que ver qué es lo que está sucediendo con los países que nos están eh, logrando grandes avances, ¿verdad? Eso, en eso los orientales son una maravilla. China en 20 años cambió, sacó de la pobreza todo, millones de millones, y hoy es una potencia mundial, con disciplina, con planificación, con mucho orden. Sí, Jorge, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo. sí, pero un poco se me saltó la lengua. Esos son los mejores programas cuando pasa eso. Ah, Son los mejores programas cuando pasa eso. bueno, me alegro de saludarte. Le agradezco mucho, gracias y nos vemos muy pronto. Gracias a todos los que han estado en sintonía 89.1 FM. Mañana seguimos hablando de lo que pasa en Costa Rica desde diferentes perspectivas. Vamos a abordar esta semana temas muy importantes y esperamos que ustedes sean parte de este esfuerzo que hacemos en Red Democrática. Mañana, 10 de la mañana, no se lo pierda. Dios lo bendiga.